Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ro y en esta ocasión estamos un día más con Lil Guardsman. Estamos en el nivel número 10 y chicos, ya he mirado cuántos niveles son en total y efectivamente eran 12 tal y como yo tenía en mi cabeza al principio. Y lo que sí que me habéis comentado algunos de los que habéis jugado el juego es que tenemos el nivel de hoy, que es el nivel 10, y ya os aviso que volvemos al turno de noche y el último, por cierto. Y luego tenemos el nivel 11, que volvemos a trabajar en la garita. Y finalmente el nivel 12 ya es todo historia, no tenemos que ir a la garita a trabajar y ahí termina todo y es donde vamos a ver cómo han ido afectando todas nuestras decisiones. Así que a disfrutar, que nos quedan solamente 3 días con Lil. Vamos a ello. A mí me da mucha pena despedirme de Lil, ¿qué queréis que os diga? Supongo que hoy no tengo cartas de papá. Porque es feriado, espero que esté bien. Ay... Ok. Otra vez las ratas. Las ratas que os recuerdo que son las propietarias del bar. Come on, give it back already. Este era nuestro amigo al que delatamos la otra vez, ¿os acordáis? Stop saying that. All right, break it up, you two. ¿Qué le ha quitado? Lil, what are you doing here? Pues vivo aquí, hijo mío. I live here. What are you doing here? I work here. I got a job getting rid of the rats. There's a lot of rats in here, Lamont. I'm not very good at it. These rats are pretty smart. This one stole a crystal that I found. Ah, que le ha quitado un cristal. Mirad los ojos de la rata, parecen que están medio lerdas. No, I found it. Ugh. Lil, can you talk to him or something? ¿Cómo? ¿Cómo que le hable? ¿Miau? Hey, rat. Meow. Las caras de Lil que son buenísimas. La rata te lanza una mirada que indica decepción y vergüenza, no solo por ti, sino por toda la asistencia. De la humanidad. Sí, acaba de hacer el ridículo. Se mueve revelando un cristal de grado mágico. ¡Ay, mira, me lo va a dar! Hey, he gave it back. Thanks, Lil. Pues mira, ha servido de algo hacer el ridículo. Okay, jeez. I have to go to work anyways. No, not you. The rat. Can you tell Isla and Simon that I won't be able to meet up with them? I have to clear all these rats before this place opens tonight. You might as well take this crystal. Ah, mira, pues el cristal para mí, fenomenal. Ah, buena suerte. ¿Dónde está Simón? ¿Dónde están? I was supposed to meet her at Councilwoman Ash's office. ¿Y qué hace en la oficina de la concejala? ¿Y Simón? I was supposed to meet him down by the docks. En el muelle. Ok. I don't need luck. I need a foolproof way to get rid of these rats. Vale, pues vamos a ir al muelle y a la oficina de... Al muelle no hemos ido nunca, ¿no? Hay una nota. ¿Dónde? Garby. A quien esté Garby es el de la garita. O sea, no el de la garita, no. El que vende los cristales. A quien esté leyendo. El Emporio de las Maravillas de Garby permanecerá cerrado hoy en honor al día de San Suituno. Puedes resolver tus asuntos en el otro establecimiento de la ciudad. Ah, espera, no hay otro. Soy la única tienda que existe. Y un verdadero monopolio capitalista. La tienda abrirá mañana a las 9. Pues data, si eres Lil, vi a los vándalos de tus amigos cuando escribí esto. Tienen cristales como para un turno, si puedes encontrarlos. Ok, o sea que nuestra misión es esa. Igual también te digo que tenemos cristales de sobra, pero bueno. Vamos a la oficina de Ash. Más que nada porque tenemos ¿cuántos? 14. Y teniendo en cuenta que suelo usar 1 o 2 por turno en cada cosa. Y solo nos quedan 2 turnos de trabajo. Mírala, que es que no tiene cara de estar haciendo nada bueno. ¿Qué haces? A ver. I can say the same about you. What are you doing in Ash's office? I'm volunteering as her unpaid intern. Una pasantía no paga. ¿Qué es eso?
My mom said this will fast-track me to get into the Youth Politician Training Program for Two-Faced Cutthroats and Liars, or the YPTPTFCL. She says it'll help build character. Ojo, políticos jóvenes para falsos, pisoteadores y mentirosos, el PPJPM. O sea que lo que ha dicho básicamente es que está haciendo como un voluntariado, ¿no? Yikes. I'm here because I'm supposed to tell you that Lamont won't be able to meet up later. He's, stuck at the office. Oh, that hard-working lug. He'll be the perfect trophy husband for me. He's so distractingly handsome that it'll both impress and intimidate my opponents. Madre mía, pero estos niños ¿por qué piensan como personas adultas malvadas? Now that You mention it. Oh, crap. A ver, ¿qué quieres? The YPTPTFCL does have an entrance exam that I could use your help with. And I've got something from Garby if you do. Bueno, Okay, what do I have to do? There are a couple of questions about current and historical affairs that I still need to answer. Here we go. a ver. What was the name of the late King Oswin's father? El nombre del padre del difunto rey Oswin. No tengo ni idea. Artemus Maverick Oswinus Brucey. Voy a decir Oswinus. Okay, question 2. Pero estoy inventando. Esto es como What is cuando the ibas a un current examen name y of no the habías Goblin Ball estudiado. Stadium? Bueno, pregunta 2. ¿Cuál es el nombre actual del estadio de Goblin Ball? Ah, esto sí me lo sé porque básicamente lo elegí yo. El aburrido coliseo para ver deportes. Great. Question 3. The Crown Prince of Petrard, Phineas Pomp, is the son of... Es hijo de... Ostras, pues será que no nos ha dicho veces su representante de quién es hijo y ascendente de toda la familia, pero no me voy a acordar. La reina Tórtola y el rey Phineas, el rey Fangil y la reina Amelia, la reina Thalia, el rey Phineas y la reina Maza. Me suena la reina Tórtola y el rey Phineas, pero no sé. And last one. Mega rock superstar Vlad Extreme plays what kind of instrument? Ah, el bajo, ¿no? ¿Era? Laúd, buciki, guitarras... Bueno, diría que es una guitarra. Okay, that's all the questions. Thanks so much for your help, Lil. Here, take this. It's from Garby. ¿Creéis que hemos conseguido que entre o la van a suspender? Decidme qué pensáis. No sé si nos lo lleguen a decir. En serio, mi inventario da muchísimo miedo, ¿eh? Fijaros lo que tengo. ¿Esto qué era? Una invitación... Ah, esta es la invitación al cuartel de los goblins. Ok. Pues vámonos. Vale, tenemos que ir aquí a los muelles, que como os digo, pues nunca hemos ido y me da curiosidad. Anda, mirad quiénes están aquí. Este es el pintor, estos son los del gato, este es mi amigo y este es el que suele estar donde las apuestas. ¿Puedo hablar con ellos? Sí. Oh, Diddums, my trusty valet, we've been so displaced by the war. No me digas que vivís en el muelle. Yes, we have. ¿Por qué lo traducen como sí, señora, si ha dicho claramente yes, ma'am? O sea, sí, mamá. ¿No? It simply must stop by any means necessary. Si escucháis ruidos raros es porque tengo al Ron encima mío, ¿vale? Que está durmiendo encima de mis piernas. The means necessary to stop war must at all times be relentless, Mum. Dice mam. How true, Diddums. Mark Goblin Twain, correct? No, Mum, his cousin Egbert. Vale, y a ver qué nos dice el pintor. Hello there, Lil. Seamus McGoblin, what brings you and your family to the docks? Oh, we live here now. Things got a bit tight after the war started, so we had to relocate. It's not the prettiest or safest place to live. No, y aparte tiene que oler a pescado. Uf. But, No, but this place is awful. well, at least you're all together, right? Oh, not so. One of our boys, teeny Tom McGoblin, was lagging behind when we fled, so we had to hurry along without him. Ay, no, qué pena.
He should be arriving in the sprawl any day now. If you're working the gate, would you mind not giving him too much trouble and let him in? Ostras, no me acuerdo de cómo ha dicho su nombre, se me va a olvidar. Por supuesto. Of course, Mr. McGoblin. Bueno, tenemos que acordarnos de que se apellida McGoblin. Oh, thanks, Lil. You're one of the good ones. Vale, aquí está nuestro amigui. ¿Y ese quién es? Me suena muchísimo. Step right up, folks, and take your turn at being a winner. Find the queen and uncover a royal prize. How about you, young lady? Care to be a winner? ¿Estás aprendiendo a hacer apuestas? Simon, it's me, Lil. Lamont says he's stuck at work and won't be able to meet up with you. Hey, Uncle Fredo, she's made me. What do I do? Ah, es su tío. Just play it cool and act like you've never seen her before. Sorry, ma'am, who I'm gonna act like I've never seen before. Would you care to play a game that's almost guaranteed to make you a winner? Apuesta sospechosa. ¿Qué estás haciendo aquí, hijo mío? My mom got drafted to the front lines. Until she gets back, I've been staying with my Uncle Fredo. We kind of move all over, running different con games. Madre mía, madre mía. Never admit you're running a con. I've got something from Garby for you, but I can't just give them to you. You'll have to play for them. Ok, pues venga, juguemos. All right, what's the hustle? It's not a scam at all, ma'am. All you need to do is find the queen. Encontrar a la reina. She's one of the 3 cards you see in front of you. Just keep your eye on the prize. Pero estos son los consejeros. Pero si eran los consejeros. Ninguno era la Where's the reina. queen? You didn't win the jackpot, but here's a consolation prize. Y me da... Ah, me ha dado uno de los otros. There's no consolation prizes in a con game. Pero es que no estaba la reina por ningún lado. Eran los 3 consejeros, ¿no? ¿O estoy yo tonta? Since I'm stuck here, could you be a pal and make sure Isla knows about Lamont not showing up? She's gonna be crushed. Madre mía. ¿Y este de qué me suena? ¿De qué me suena? Hey, I remember you. You're the guy with the thing for hats, right? Ah, el de los sombreros. Yes, my journey for the most fantastic hat, it continues. I was searching the countryside for her when I was drafted into the war. Well, that sucks. But you're back now. Does that mean my dad is back too? Unfortunately, your father remains at the front lines. I, however, got sent home for wearing too many fantastic hats. Apparently, it was alerting the enemy to our presence. Hombre, estarías alertando al enemigo y distrayendo a los nuestros, también te digo. Well, I'm happy you're home. And that you got to try on some fantastic hats. But they were not fantastic enough. My journey, it continues. Also, your father gave me this letter to give to ¡Ay, you. que viene una carta de papá! A letter from Dad. Dear Lil, thanks for your last letter. I really enjoyed reading it, especially that joke you told. I told it to a couple of guys, who told it to a couple of other guys, who then told it to the captain herself. And they all agreed I wouldn't be allowed to tell jokes anymore. I hope everyone at home is doing well. I forgot that before I left for the war, I owed my bookie some money. I put 30 gold in this envelope so you can pay him back for me. His name is Fredo. ¿Fredo no es el que está justo aquí al lado, el tío de nuestro amigo? This war is tough, but they say there will be a ceasefire on St. Swithin's Day, so that's something to look forward to. But what's really keeping me going through the darkest moments is the thought of getting back to you. I love you, Lil. Jolín. Please write back soon. Love, Dad. Qué bonito. Cómo le echamos de menos pese a que nos tiene explotadas trabajando, ¿eh? I better write back to him. Hey, Mr. Capello, do you have a pen and paper on you? Fantastic or otherwise? Of course, child. Dad got a little mushy at the end of that last one. How should I respond? A ver, ¿cómo respondemos en esta ocasión? Fingir fortaleza, escribir una carta sensible. Creo que escribir una carta sensible...
Sí, porque yo quiero que sepa que le quiero mucho, en verdad. Lo que pasa que me da miedo que por escribir esta carta luego le haga pasarlo mal, ¿sabéis? Igual debería esta de fortaleza, pero yo ya sabéis que suelo hacer lo que considero según lo que haría yo, así que bueno. Lil escribirá una carta sentimental y afectiva hacia su papá. Sí. Su elección impactará. Tengo unas ganas de ver cómo han afectado las elecciones durante todo este tiempo. Hey, Mr. Capello, do you think you could mail this letter for me, fantastically or otherwise? Of course, child. I will search for a stamp for your letter that is so fantastic that it stops the postman in his tracks and makes him cry to the heavens, "Wow! Now that is one fantastic stamp!" Madre mía, imaginaos lo que tiene que ser una persona que no es capaz de hacer algo normal. Tiene que ser todo fantástico y maravilloso. Or, you know, whatever's the ¡Qué cheapest. estrés! Eso, la que sea más barata y ya, ¿eh? Vale, entonces vamos a hablar con este. This kid's terrible at running a swindle. Who taught him anyways? Oh, wait, I did. Am I the problem? This kid's... Ah, pues no nos dice nada, entonces no es él. Se supone que me han dado 30 de oro, pero la verdad es que no me he dado cuenta yo de eso, ¿eh? Voy a ir a donde el estadio. No, porque el estadio estará cerrado, ¿no? Esta es la oficina de Ash, la taberna, la caseta. Podemos ir al sitio de excavación. A ver a Bea, parece ser. Lil, it's good that you're here. Wait, tell me, are we having this conversation for the first time? Second? Are we stuck in a loop? Cálmate. We are not stuck in a time loop. I don't mess with the chronometer after hours. I'm frightened enough of being sent back in time or forward in space or whatever. You know, using it at the guard shed. I'm glad to hear it. The readings I've been receiving from the device have been outside of my comfort zone. Not to mention the fact that those mages seem hell-bent on manufacturing another one. Las lecturas que estuve recibiendo se encuentran fuera de mi zona. Esos magos están en que quieren hacer otro. Uy. What is with those mages? It seems like for every lovable stoner like Echo, there's 3 spooks like Tyronius these days. Parece que por cada adorable drogadicto como Echo hay 3 espantosos como Tinorius. That's an extremely perceptive observation. You're working the night shift again tonight, correct? I'd like to requisition an upgrade for one of your tools. Which one would you like me to upgrade? Ah, me va a mejorar una herramienta. A ver. Jolín, pero estaría muy bien saber cuáles tengo 2 y cuáles no. Creo que los rayos X no tenía. Creo que tenía en el anillo y en el aerosol. Y las cosas como son, el látigo y el detector de metales son lo que menos he usado, así que voy a ir a los rayos X. It is done. Porque esto también impacta en el Sproul, yo no entiendo. Gee, thanks. That's awesome. I just hope it's not too little too late considering what we're up against. Sí, hombre, la verdad es que me lo podrías haber dado antes, también te digo, ¿eh? What does that mean? Just stay focused on the task at hand. That's all any of us can do. That's still pretty vague. I'm just trying to get us through this in one piece. Fine, don't tell me. Goodbye, Lil. Goodbye, Dr. B. Vale, pues ya sí, empieza el turno porque no tenemos ningún sitio más al que ir. Yo no sé dónde está el del dinero ese que le tengo que dar a mi padre, la verdad. Todas las ubicaciones que hayas visitado dejarán de estar disponibles. Sí, sí, vamos. Vale, el manual no lo vamos a leer porque a medida que vayan viniendo los bichos, pues vamos viendo, ¿vale? Porque es que si no, esto es larguísimo. Y aparte entiendo que será igual que el de la otra vez, vampiros, brujas, todo esto. Me encanta que es el turno de noche y tenemos abierta la persiana solo a la mitad.
Ostras, pues el rayos X lo tenía mejorado. Mi cachis en la mar. O sea, que tenía, aparte de los aerosol y el anillo, que era lo que yo había dicho, los rayos X también lo había mejorado. Bueno, no pasa nada porque, como os digo, es cierto que estos apenas los uso. Entonces, bueno, yo creo que vamos a poner un par de cristales en todas porque ya estamos terminando los niveles y, bueno, pues usaremos todo lo que tengamos a nuestra disposición. A ver, 2 yo creo que es suficiente, ¿no? Tampoco nos vamos a pasar con 3. Ok. Why, hello, my dear. I'm just coming home from a long night tending the apple orchards. Cuidar los huertos de manzana. Tienes una nariz muy extraña y no sé qué llevas en esa It's cesta. almost harvest season, and it couldn't come at a better time with the food shortage. Will you let me pass? Es que, ¿sabéis qué pasa? Que no me fío de ella nada más verla porque aunque parece muy adorable en su voz y todo, hay que recordar que es una anciana y ya estamos muy curtidas en lo que tiene que ver con la señora, esta anciana que se transforma en el bicho ese malo, ¿sabéis? Entonces, vamos a preguntarle algo I've más. got the first apples of what looks to be a very fruitful harvest. Tee-hee. Just a little gardening humor, dear. Jiji. Uy, 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 I'm uy. using them to make a delicious pie. It's my absolute favorite recipe from my absolute favorite cookbook. See? ¿Qué decir? ¿Nos resulta que habla hiper mega sospechosa? ¿Qué es eso? Voy a dudar. I don't see how it could be a fruitful harvest this year. There's a war raging outside our walls. That can't have a positive impact on the orchards. No, dear, you're right. The orchards were a bit sad. But still, a few good apples, and we should be able to make pies for every grown-up in the sprawl. No me fío nada de ella. Vamos a ver el de este. A ver qué nos dice. Yo creo que es una bruja. Hechizos, debilidad, agua y fuego, alimento muy buenas o muy malas, tamaño de humano. Hay muy pocas, a menudo es imposible distinguirlas de la gente común. Existen probabilidades de encontrar a una bruja durante la guardia. Se pueden hacer pruebas para confirmar si se trata de una bruja o no. Por ejemplo, si la presunta bruja pesa lo mismo que un pato, que eso corrobora que está hecha de madera y por lo tanto es una bruja, pero ¿y cómo confirmo yo si pesa igual que un pato? En la práctica las brujas no son tan diferentes a las personas normales, sin embargo hay que tener cuidado con las segundas intenciones. Suelen tener un plan en marcha y sus brújulas morales tienden a estar, digamos que, con distinta calibración. Un zombie no tiene pinta de ser vampiro, nigromante, agente topo, licántropo, fantasma, entidades del bosque. Vale, vamos a usar el suero de la verdad y ya está, y salimos de dudas, que tenemos 2 cristales. With all of these candies wrapped in foil, I can fatten up the children of the sprawl. Then, with these delicious magical apples, I'll put the fat little piggies to sleep and bake them into delicious pies. Es el cuento de Hansel y Gretel. ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Bruja, quizá tendría que haberla encarcelado, ¿no? My plans! My glorious, glorious plans! And my delicious pie! You'll just have to take it somewhere else, sister. All right, but before I go, ¿Qué va a hacerme? I'll share a secret with you. This is no ordinary apple. It's a magic wishing apple. Wishing apple? Yes, one bite and all your wishes come true. Would you like to take it? No, no la quiero, porque eso suena a la Blancanieves. Es que de verdad, ¿qué está pasando aquí con todos los cuentos? Que no, no la quiero. Para ti, bruja, mala. No, thanks. I've got this thing about taking food from strangers. Eso, no, nunca se coge comida de extraños. Muy bien dicho, Lil. What a clever little girl you are. Vete. Quizá tendría que haberla encarcelado. Ah, no, mira, pasteles de carne hechos con niños. Una sorpresa. Descubriste su malvado plan e hiciste lo correcto. Sí, no sé por qué me dan las 4 estrellas. Yo diría que habría que meterla en la cárcel, pero bueno, ok. Igual que el del catering.
La gente está fatal. ¡Ay, mirad! Es que ya estuvimos con él en el otro turno. The same Lil Guardsman who admitted scary tree monster in our previous encounter. Y se vuelve a asustar. Me acuerdo que se hizo político y creo que llegó a alcalde. I am here today to attend a meeting at your puny and horribly decorated city hall. Vamos a preguntarle un poco más, ¿no? I was successful in my bid to represent the constituents of Darkwood Forest on the outskirts of Caladar. You are now looking at me, scary tree monster. I ran unopposed and threatened to stomp and thwomp any who entered the race against me. It was a landslide. Madre mía. No, sí te creo. No wonder you ran unopposed. I wouldn't want to get stomped and or thwomped either. Smart kid. Vamos a preguntarle algo más. In my new capacity as an elected official, I have been in communication with Councilwoman S and Lieutenant Stryker. Ajá. They each have plans to use my newfound political capital to achieve their goals. So many options for Mayor Scary Tree Monster. You're telling me that 2 of the royal advisors want a meeting with a tree monster mayor who won his campaign by threatening to stomp on any opposition? Pues no sé, ¿qué te sorprendes, Lil? Si conociendo a los concejales... Stomp and thwomp, yes. Vale, pues vamos a llamarles. Ha dicho a esta y a Ash, ¿no? Excellent. Mayor Scary Tree Monster will be an absolute asset in aiding our defenses at home. The mayor Eso es here cierto. should serve as an effective deterrent. His ability to both stomp and thwomp are the stuff of legend. En eso lleva Well razón. done, Guardsman. Admit Mayor Scary Tree Monster without delay, for the sake of the Sprawl's defenses. Bueno, me han convencido, ¿no? Yo creo. Aparte, ya le dejamos entrar la otra vez y no fue mal. Así que vamos a dejarle entrar, venga. Mayor Scary Tree Monster humbly accepts entry into the Sprawl. Oh, well, that's very nice to hear. Lieutenant Stryker promised the opportunity to stomp and thwomp any enemy who may come near. Stomp and thwomp! Además, él está muy motivado y tiene ganas, así que creo que eso está bien. Vaya, Oye, pero esto es increíble, ¿eh? Contactaste con Stryker con su recluta más golpeador y pisoteador para defender al Sprawl. Bien hecho. Uy, esto suena rarísimo, ¿eh? ¡Oh! ¡Son zombies! Y mírala, pero Lil, ¿no te asustas? Sospechoso. No me lo puedo creer. Mirad esta imagen, por favor. La voy a usar de miniatura. Es que, claro, entiendo que no hablan. ¿Dudar? Can I see your papers, please? Tu documentación. I didn't think that would work. ¿Qué hago? Llamo a alguien. Voy a llamar a Malcolm. Zombies? Ugh. Well, whatever you do, don't send them down here. I have enough brain-dead people to deal with without dealing with the actual brain-dead. Plus, between you and me, they kind of smell. Vamos a ver qué nos dicen en el libro. Ew, gross. You deal with them. No nos dicen ni que sí ni que no. A ver qué nos dice aquí de los zombies, porque zombies no habían venido nunca. Zombies. Frecuencia bastante común. Ataques especiales, morder, si es que aún tienen dientes. Debilidades, no pueden competir con nadie que camine rápido. Alimento... ¿Cómo que? Alineamiento neutral, tamaño de humano. Mira, los únicos zombies que tenemos por acá son los de antes, esos que se mueven despacio, gracias al cielo. Trátalos como ovejas y arréalos hacia donde los necesites. Son bastante inofensivos. Son inofensivos.
Igualmente no los voy a dejar entrar, por muy inofensivos que sean. Imaginaos que de repente muerden a alguien y nos empezamos a convertir todos en zombies. Nada. Lo siento, zombies. Sorry, you can't come in today. Y se van en plan, ok, no pasa nada. They're wandering off. Bye, zombies. Pues igual tendríamos que haberlos dejado pasar, ¿no? Para las 4 son inofensivos, pero hiciste lo correcto. Ah, vale, ok, pues ya está. Este es un hombre topo, ¿no? Hi. You must be Lil. I was told to come to these gates so that I could be looked after by you. I'll be heading in now unless you need something else from me. Me dijeron que viniera aquí para que me atiendas tú. O sea, que te van diciendo por ahí que yo dejo pasar a cualquiera, ¿no? Vamos a leerle a los hombres topo, a ver qué dice. Aquí, gente topo. Son comunes, su ataque especial es excavar, morder cuando se los provoca, debilidades la luz solar, alineamiento variada, a menudo neutral. Hace mucho tiempo un grupo de humanos y elfos adoptó una vida subterránea. Esta rama evolutiva comenzó a cambiar para adaptarse a su nueva realidad. Se volvieron más pequeños y empezaron a depender cada vez más de sus sentidos del olfato y del oído, y menos de su visión subdesarrollada. Además de tanto excavar, sus manos y dedos se convirtieron en garras. Aunque algunos los consideran seres desfigurados e incluso monstruosos, no ataquen a la gente topo. No hay que castigarlos. Después de todo, sin el trabajo de la gente topo y su conocimiento de excavación, el Sprawl no tendría el mejor sistema de cloacas del mundo. Y la comida. Ojo, que volvemos a tener comida porque ellos nos ayudaron con todo el tema de hacer el túnel este para traer la comida, ¿os acordáis? Así que bueno, vamos a preguntarle, pero de momento tiene todas las de entrar. So, who told you to come see me? Aw, geez. It's kind of a top secret project I'm working on. I don't think I should say much more about it. It's on the up and up, but I'm afraid it's also pretty hush-hush. Te creo. Top secret? Whoa. And they sent you straight to me, eh? Yep, that sounds about right. I'm kind of the best guardian. La mejor guardia hoy en día. La verdad es que sí. That's not what I was told. ¿Cómo? What were you told? I was told that you were trustworthy if a bit... Well, that's not important. I was told you were trustworthy. Que soy de confianza, pero y quizá en plan es un poco es de confianza y un poco ingenua o algo así, podría que le dijesen. Vamos a preguntarle más. Wait a minute. Didn't I see you at the GLA? The whole traitor in our midst thing? Ah, no me digas, yo no me acordaba de eso. Yep, that was me. I always seem to get pulled into those lineups. One of the downsides of being a mole person. Igualmente elegimos al traidor, o sea que no deberíamos preocuparnos en ese aspecto de que estuviese allí. Es como dice él, por ser una persona topo simplemente estaba allí. Yeah, I never really understood the whole mole being a spy thing either. Nobody knows, and it really hurts my feelings. Ay, pobre. That's terrible. From now on, I'll make it my mission to use mole only to refer to mole people, or actual moles, not traitors or spies. Ok. Thank you. I really appreciate that. Sí, utilizaremos la palabra chivato. O impostor, como hice en el vídeo anterior. Spill, what's the project you're working on? All right, I'll tell you. The GLA is supporting a plan to dig a tunnel under the outer walls to get access to supplies from the outside. Ajá. I'm here to get the project started, so please let me get going on this. O sea, que es cosa del Elg. That sounds like a great idea. We could sure use the supplies. You're telling me. I'm down to using single ply for my morning constitutional. ¿Cómo? You're what? No necesitaba... Sí, pero que no necesitaba esa información. Barf. TMI, dude. Ok, vamos a dejarle pasar porque yo me fío de los del Elg. Y la verdad es que todo lo que han hecho ha sido beneficioso, incluso, como os decía, los topos. Así que nada, venga, para adentro. I'll be off to take care of this top secret assignment. Además tiene sentido que los del Elg le hayan dicho que fuese a mi zona de entrada, porque saben que estoy con ellos, básicamente.
Thanks, kid. I knew I was right to come to your gate. ¡Ole! Escuchaste los detalles del plan del túnel que por fin se hará realidad. ¿Te acuerdas lo que te contamos en el nivel 8? Bien hecho. O sea, debe de ser el túnel precisamente para los suministros de comida y todo esto. ¡Oh! Hello. ¿Qué narices? Holy hell! You are actually a nightmare come to life. Is it the belt? ¿Por el cinturón? ¿Cómo que por el cinturón? ¿Pero tú te has visto? No. Is it the knife and the hockey mask? Quizá eso un poco, sí. And the knife glove. Ay, el guante con cuchilla, sí. Are you sure it's not the belt? Because I have a big job interview today, and I don't want anything to ruin it. Como nos hará una entrevista para trabajar en el teatro haciendo una obra de Halloween. No sé, ¿a qué vienes a una entrevista de trabajo así? It's not the belt. So, what's your name? Greaves. First name, Stabitha. Puñalo peduelos. Stabitha Greaves. Terrifying figure of utter horror. I do not have you on my list. Oh, they don't know I'm coming. And you said you had a job interview today in the sprawl? ¿Me están mal rollo? Well, not in the sprawl, but cutting through would save me some travel time. I'm headed to the outdoor wilderness camp at Lake Scream and Die. I'm applying to be a camp counselor. Well, reapplying. Estáis entendiendo la referencia a todo, ¿verdad? Do you think you're, dressed appropriately to be a camp counselor? It is the belt, isn't it? Dios mío, con el cinturón, qué pesada. Because I got it as a gift, and I'm only wearing it because I feel obligated. Can we assume that anything I talk about in the future is 100% not belt related? We can try. Vale, estoy pensando en usar algo como los rayos X. Aunque igual, es que el detector de metales no tiene sentido porque claramente lleva metales. ¿Será que lleva algo en el cinturón? Porque está muy preocupada por el cinturón. Pues no lleva nada, ¿no? Ah, sí llevaba algo ahí. Yep, there's your problem right there. Looks like you got a demonic hex on your heart. Madre mía, pero los rayos X lo ven todo, ¿eh? Un hechizo demoníaco. Gonna be hard to get rid of that bugger. Seems to be written in a different language, so we're gonna need foreign parts to fix her. O sea, es un hechizo y Lil de repente quiere deshacerlo, pero está escrito en otro idioma. Oh, I don't want it removed. It gives me the unnatural strength and endless stamina I need to hunt down camp counselors in the woods at night. Mirar, acaba de decir que ahora quiere cazar consejeros del campamento. Eso no lo dijo antes. Vale, pues usamos el anillo decodificador. Si está en otro idioma. A ver. Did you just decode the hex on my heart without asking me? Efectivamente. Oh, I guess I did. I'm sorry. Ha sido sin querer. That's a little presumptuous. Qué atrevida. Dios mío, tengo miedo de que esta persona venga por la noche a la taberna. I don't have to read it if you don't want me to. ¿Por qué no? No, go ahead. I'm curious what it says myself. It translates to, if this hex is read out loud, the cursed shall return to whence they came. Wait, on second thought, no! No, ¿qué está pasando? El demonio, no, por favor. No. Hey, I remember you. How have things been? Pero Lil, ¿qué dices? Well, ¿Qué? this has been one for the books. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Y se ha quedado ahí todo eso.
Exorcizaste al demonio que habitaba en esta asesina serial no muerta. O sea, teníamos a un demonio dentro de una asesina serial. Ok, fenomenal, o sea, fenomenal. Esto podría haber salido terrible, ¿eh? A ver, estaba claro que esta persona venía con todas las de que no la íbamos a dejar entrar, pero... ¡Uy! ¡Los cazafantasmas! Pues, hombre, cosillas están pasando. Sí, llegáis a venir 2 minutos antes y flipáis. Who are you now? Ghost finders. Los buscafantasmas. Dios mío, pero este turno me está encantando. Está llenito de referencias a un montón de películas, cuentos y de todo. Vamos a preguntarles, ¿no? Ghost finders? So what, you find ghosts? That's right. People call us when they suspect some paranormal activities. We come in and we find out what's what. Okay. Whoa, that's cool, I guess. I always heard that ghosts don't exist. That is what all the experts say. No puedo creer que de verdad piense que los fantasmas no existen, teniendo en cuenta la cantidad de cosas que sí existen en este mundo. And the scholars. And the historians. And just about everyone else around the sprawl. But are you sure they don't? I mean, I'm pretty sure. But not 100%? Well, not 100%. Boom! Ghost finders at your service. A ver, ahora voy a preguntar al otro. All right. Letting go of the fact that I'm almost positive that ghosts aren't real, how would you find them? It takes an incredible amount of energy to find wraiths, specters, and other phantom apparitions, you know. Energy? Like from power crystals? Yep. Esto me está haciendo sospechar. You expect me to believe that you can really find ghosts with power crystals? Sure can. You just drop one in the valve of my trusty Ghostometer 3000 here, and then it whirls around in the proton part, then poof! Ghost found. I have doubt. A ver, sí siento que están diciendo la verdad, pero voy a usar los rayos X otra vez. Porque el aerosol de verdad creo que no serviría de nada, porque realmente creo que están diciendo la verdad en cuanto a lo que son de buscafantasmas y tal. Y esto ya sabéis que es para descodificar cosas. Así que, bueno, como llevan muchas cosas raras, vamos a ver. Ahí está... ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? ¡Ah! ¡Es el fantasma del rey! Oh my god! ¡Miradle! There's a ghost right behind you. ¡Qué fuerte! Nice try, kid. You gotta wake up pretty early to get the jump on the ghost finders. Take a look for yourself if you don't believe me. Oh my god! A ghost! Ah! Let's get out of here! ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que larguémonos de aquí? Pero no ya es cazafantasmas. ¿Qué narices está pasando? My hour is almost come. Alas, poor ghost. Pity me not, but lend thy serious hearing, revenge my foul and most unnatural murder. ¿Me ha asesinado el rey? Murder? Who done it? That villainous mage Tyronius Athanatos. No, qué fuerte. How? With juice of cursed Hebenon in a vial, and in the porches of mine ears did pour the leprous distilment. Le echó en los oídos un jugo de beleño maldito. Ya me veníais comentando desde varios capítulos atrás que no os fiabais en absoluto de los magos, y es que está claro que los magos no estaban tramando nada bueno. Pero no pensé que hubiesen matado al anterior rey. He poured poison in your ear? That's a really weird way to kill someone. Remember me. Ay no, que se desaparece y no nos dice nada más. Bueno, que nos ha dicho ya bastante, en verdad. I knew that Tyronius was no good, but this is another level. Exacto, o sea, yo sabía que era malo, que no tenía buenas intenciones, pero no pensé que hubiese asesinado al rey.
Muy fuerte esto, ¿eh? Te visitó el verdadero fantasma del rey Oswin y averiguaste más sobre el alcance del plan malvado de Tironius. Pues probablemente está detrás de matar también a la princesa, bueno, a la reina ya. Y claro, os recuerdo que él quiere hacerse con el control de los cristales. Me acuerdo de este, pero es cierto que está saliendo el sol. ¿Qué hago? ¿Le dejo entrar? After our last interaction, you know, the one where you wasted my evening counting that infernal bag of rice. Me acuerdo. I met my lovely bride, Myrna, who now waits for me with a group of our close friends and family to tie the knot in the vampire crypt. Please, invite me in for eternal love's sake. Sí, hombre, se va a casar, ¿cómo no voy a dejarlo? Pero cuéntame más. It just sounds so creepy when you ask me to invite you in. Like every human instinct tells me not to. Just give me more to work with, Heine. Heinrich. Well, Lil, as you may or may not know, in addition to being a vampire, yes, I said it, I am a chiropractor for creatures of the night. We feel pain too. Good lumbar support is rare these days. Well, I wish to continue to be a pillar of my community. I wish to marry the love of my life, Myrna, and we hope to start a family together someday. Can vampires be dads? I mean, I wasn't really looking to have the talk with you tonight. Ack, not what I meant. I think I've got enough to go on now. Finally, I can still make it. Venga, pa' dentro. Don't make me regret this. El amor lo vence todo. I invite you into the sprawl to get creepy married. You have just completely redeemed yourself, Lil. My love, I'm coming. No he tenido que darle a la palanca ni nada, en verdad ha sido medio raro eso, ¿no? ¡Ole! ¡Ole que ole los caracoles! Debido a tu desempeño laboral excepcional, te pagaron 30 de oro. Toma ya. Ok. Penúltimo turno con 4 estrellicas. Vale, pues vamos para la taberna. Creo que este capítulo además ha sido más largo porque han venido bastantes personas, bueno, seres. Y lo que hemos estado haciendo también por la mañana. ¡Ostras! La princesa tiene una... Bueno, la reina tiene una cara de enfado. Greetings, Your Majesty. Chuck. Hi, Lil. Sorry to bother you so late, but Desdemona has something to discuss with you. ¿Qué he hecho, Desdemona? Perdóname. Desi, I know we talked about this, but are you sure? Lil's done a lot for us. Uy. Vale, todavía no ha pasado nada, pero viendo la cara que tiene la princesa de enfado, el collar este por el que me han dado la opción de preguntar y no he hecho, y que tiene toda la pinta de que es de Tinutus, el mago, como se llame, y lo que le está diciendo él de ¿estás segura? Porque Lil ha hecho mucho por nosotros, tiene toda la pinta de que va a pasarme algo. I am not having this conversation again. It is entirely inappropriate what you've been put through. That is why tomorrow will be your last guard shift. But we're at war. I've been doing a good job, I think. I feel like in lots of little ways I've been, I don't know, changing the course of fate. De hecho, tiene todo el sentido del mundo que Tiranotus, es que no me acuerdo de su nombre, lo siento, quiera que yo ya no siga trabajando en la garita porque estoy haciendo muy bien las cosas. Desi, sure, she's a kid, and no, it's probably not fair, but she's proven she's more than meets the eye plenty of times. You were the reason I asked her to uncover the spy in the GLA. True as that may be, it's time she was relieved of her duty. Estoy confundida. Where is all of this coming from? I thought we were, you know, friends. Friends? With you? Someone who has been acting in her own self-interest against the crown? Tyronius has told me the true nature of your character. Ahí está, la está manipulando con ese colgante. Tyronius?
He's nuts, and he gives off real main villain energy. Why would you believe anything that creepy ghoul factory has to say? Because he has accepted the role as my advisor. Venga, venga tú. He's your fourth advisor? Fourth, and perhaps only, if the other three remain so utterly useless. ¿Y Chuck no se está dando cuenta de esto? You're gonna fire Stryker? I mean, I get Shit Cannon Ash and Malcolm, but don't you think it's better to, have multiple opinions when it comes to big decisions? Not anymore. And neither does Tyronius. He also thinks it is time for this little game to be over. Tenemos que quitarle ese collar como sea, ¿eh? These don't sound like your words. She's right, honey. They don't. Listen to me. I have made my decision. Tomorrow will be your final shift. We will not suffer those who speak against the Queen of the Sprawl. Dios mío, no me puedo creer que esto esté pasando. Mañana será tu último turno. No toleraremos a nadie que hable en contra de la reina del Sprawl. No me lo puedo creer. Desdemona, listen to yourself. I will not be spoken to like that by a filthy... ¿Cómo que una mugrosa? I'm sorry. I'm under so much pressure. I need to lie down. I don't feel quite like myself right now. Lil, I'm sorry, but it's almost time for the end. Chuck, take me home. Estoy mal. This doesn't make any sense. I've worked my ass off for you and the bloody sprawl. Not to mention the idiot triplet advisors. Eso. Now you're following that Tyronius asshole's advice? Fine, I quit. ¡Oh! ¿Cómo que renuncias, Lil? Que nos queda un turno. You can't quit. You were already relieved of duty. This sucks. No, pero ¿y el último turno no lo vamos a poder jugar? I'm sorry, Lil. I'll try to talk to her. Good night. No, mira al pobre Lil. Vale, ahora vamos a ver ya esto, pero estoy mal con esto que ha pasado. Supongo que Chuck conseguirá hacerla entrar en razón para que por lo menos juguemos el último nivel, porque entiendo que la historia tiene que ser así, no sé. Lil frustró el plan de la maga, de la bruja, de engordar a los niños con dulces y hacer pasteles con ellos. La bruja se fue enfadada. Evaluó bien su proyecto y pensó mucho sobre por qué la gente suele disgustarse con la idea de comer pasteles de niños. Así que hizo un cambio radical y creó una línea de pasteles de manzana veganos. Tras meses de retocar su receta, horneó los pasteles más increíbles que jamás hayas probado. Salió en la portada del periódico Chismerío del Sprawl como el mejor restaurante nuevo y todos se alegraron mucho. Oye, pues yo también me alegro. Sobre todo los niños son los que más se alegran de esto. La teniente reclutó al alcalde y lo designó como guardia del muro, donde podía golpear y pisotear a su antojo. Aunque al principio se divirtió muchísimo, tenía la molesta sensación de que se estaba olvidando de algo. Su importante reunión en el ayuntamiento. ¡Qué cabeza de musgo! La teniente había engañado al alcalde. No, sabía que podía usar su amor por los golpes y pisotear para distraerlo el tiempo suficiente y que se perdiera la votación. ¡Oh! Uno que incluía, entre otras cosas, planes de talar el bosque oscuro. No. El alcalde llegó al ayuntamiento demasiado tarde para evitar que el proyecto de ley usemos la madera del bosque oscuro para construir orfanatos para niños enfermos y heridos que fueron separados de sus padres por la guerra y ayudémoslos a reunir con sus padres se convirtiera en ley. Bueno, a ver, también es cierto que es para una buena causa. ¡Ay, no sé qué pensar de esto! Este fue el punto más bajo en la carrera política del alcalde. ¡Ay, Dios mío! Mientras la horda de zombies se alejaba del Sprawl, uno de los deambuladores no muertos se apartó del grupo. Este zombie caminó sin rumbo hasta que llegó a una fiesta en una casa de playa en las costas cristalinas del lago Inez. Sorprendentemente esa fue su casa y dos de sus empleados lo reconocieron de inmediato. Como sabían que los invitados alarmarían si veían a su antiguo amigo convertido en zombie, idearon el descabellado plan de fingir que no era un zombie. Comenzaron a llevarlo de una habitación a otra mientras lo movían para que saludase a los invitados y asintiese con la cabeza.
Por desgracia, como era un zombie y no un cadáver, esta fantasiosa recreación de la película Un muerto, pero de risa, tuvo un giro sombrío. El zombie mordió a sus 2 empleados y los convirtió en monstruos hambrientos de cerebros. Durante el resto de la fiesta, los 3 se dedicaron a morder y convertir a los invitados. ¿Veis cómo no tenía que dejarles pasar? Porque esto podría haber pasado dentro del Sprawl, ¿eh? Ese zombie hubiera sido el anfitrión perfecto, de no ser por un pequeño detalle, que no estaba muerto. Mole Person. Con la llegada, el plan de construir un túnel secreto para obtener suministros se puso en marcha. El proyecto se completó en tiempo récord y Pauli, el líder del equipo, atribuyó parte del éxito a haber tenido la oportunidad de desentrañar y debatir en detalle el plan secreto de camino a la ciudad. Por primera vez en meses llegaron cantidades sustanciales de alimentos al Sprawl. ¡Fenomenal! Decodificar el hechizo de su corazón exorcizó al demonio y liberó el alma de Puñálope duelos de sus garras. En la muerte por fin encontró la paz. Los ex amigos de Puñálope, los consejeros del campamento de naturaleza al aire libre, terminaron sus contratos de verano y volvieron a casa. Pero los carcomía la culpa por el papel que habían desempeñado en la muerte de Puñálope. ¿Podrían realmente volver a sus vidas de siempre después de lo que habían hecho? Un año después se reencontraron en el lago. Todos empezaban a quebrarse bajo el peso de su secreto. Es que es totalmente película, ¿eh? De hecho, Mitch, el asistente del consejero principal, sugirió que todos se entregaran. Ya no podía vivir con lo que habían hecho. Necesitaba contarles a las autoridades lo que habían hecho el verano anterior para calmar su sentimiento de culpa, pero a los demás no les gustó ese plan. Sabían que no podían permitir que Mitch confesara sus crímenes. Tuvieron que silenciarlo. Vale. Este capítulo hubiese sido muy bueno para la semana de Halloween, ¿eh? Llegamos una semana tarde. Ya con 2 asesinatos en sus manos, el grupo de consejeros del campamento se separó nuevamente, confiados de que su secreto estaba a salvo, por el momento. Ya, y luego llegará la parte 2. El demonio que Lil le exorcizó a Puñálope encontró su nuevo hogar en Mitch Morrison, y el ciclo continúa. Vamos, que no sirvió de nada. Vale, los buscafantasmas nunca pudieron replicar su truco de hacer aparecer al fantasma del rey ni convencer a nadie de que realmente lo habían hecho. En consecuencia, ambos fueron internados contra su voluntad en el hospital psiquiátrico de las Hermanas de la Caridad para los que piensan diferente y alucinan. El hospital de la Caridad para los que piensan diferente y alucinan, vaya tela. También os digo que, no sé qué os iba a decir, es que lo del hospital de la voluntad psiquiátrico me ha dejado muerta. Ah, sí, ya me acuerdo, que no me puedo creer que haya tantos seres raros aquí y aún así consideren que no existen los fantasmas, ¿sabéis? Me parece bastante raro. Vamos, que los tratan de locos. La boda del conde comenzó de maravilla hasta que apareció el fastidioso Van Helsing y mató al vampiro. ¡No! Justo antes del amanecer. Que hubiera sido la parte más romántica. ¡No! No me lo puedo creer. ¿Por qué Van Helsing? Lo bueno es que Myrna Herkin se libró de la maldición y el control del conde. Con el tiempo revivió el romance con su viejo amor, Jonathan. Se casaron y tuvieron un hijo llamado Quincy. Fue una familia muy aburrida. Esa noche el Sprawl perdió a uno de sus mejores quiroprácticos. Que en paz descanses, Heinrich. Eras demasiado hermoso para este mundo. Qué triste. Qué triste. Vale, chicos, pues nada, ya lo siguiente que nos toca es el nivel 11. Esto vamos a quitarlo, que me pone muy esto. Vamos a empezar ya el siguiente nivel. Yo voy a seguir grabando, ¿vale? Porque tengo muchas ganas de saber qué pasa. Por aquí veo una carta que será de papá. Tengo muchas ganas de saber qué ha pasado con la princesa o reina Desdémona y nuestro último turno. Así que nada, chicos, ya me decís en los comentarios qué opináis de todo lo que ha pasado. Me parece que ha sido un capitulazo. De verdad, estoy encantada con el capítulo de hoy. Nada, espero que a vosotros evidentemente también os haya gustado tanto como a mí. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!